horas también. Hojas sueltas. Hablamos distinto. Sacamos al monstruo, ¿viste? Ganó la otra. Sí. Hoy estamos medio desordenados, ¿no? Sí, bueno, Son son días desordenados. Bueno, pero sí, estamos medio desordenados y eufóricos también por alguna razón. No sé por qué. Pero no queríamos dejar pasar también algún datito referente a esto que nos ocupa cada semana, ligado al tema del deporte, también del fútbol a veces. Recién íbamos a tener una comunicación con uno de los firmantes de la carta de apoyo de futbolistas y deportistas a la fórmula Fernández Fernández. Por un inconveniente Hugo Lamadrid, uno de ellos, exjugador de Racing. Un aguerrido defensor. Sí, también militante político-social. Desde su retiro en el fútbol se metió de lleno en la política interna del Racing Club. También participa del Foro Social del Deporte y ha tenido posiciones muy firmes con respecto al tema de sociedades anónimas deportivas, tema que hemos trabajado y abordado en este programa. Pero bueno, tenemos un inconveniente, ya lo sacaremos en alguna otra ocasión. Nada más referir que el día jueves nos encontramos gratamente con una solicitada de futbolistas y deportistas, algunos futbolistas muy conocidos como el Patón Guzmán, Pedro Troglio, Lamadrid propiamente dicho, y algunos futbolistas también emergentes, inclusive mujeres futbolistas de renombre que hemos tenido acá también en nuestro programa. Pero lo significativo de esto, cuando salió la solicitada la nota, yo pensé mucho en todos aquellos deportistas y futbolistas, principalmente en los futbolistas, que habrán tenido ganas de firmar esa nota o esa solicitada, de acompañar por cuestiones que tienen que ver con su formación, con su familia, con convicciones, pero que a veces el mundo del fútbol regula ese tipo de situaciones porque hay factores que tienen que ver con los factores de poder, con los clubes en donde militan, con su propia carrera y trayectoria, y por ahí no firmaron en su momento porque pensaron que algo de esto podía afectar a su carrera profesional, ¿no? Por supuesto que jugadores como el Patón Guzmán, jugador de selección y jugador que milita en el exterior, o Pedro Troglio, eso no se lo ponen a pensar. Qué grande, Pedrito. Pero sí seguro, yo estoy seguro porque hablo con muchos de ellos, que muchos futbolistas y entre ellos muchos jóvenes también estaban preocupados y están por la situación social del país y tienen una convicción respecto de qué quieren y qué no quieren para nuestro país en general y para el deporte en particular. En estos momentos también hay mucha movida en el mundo del deporte, los integrantes de los clubes de barrio, gente perteneciente a distintos clubes de fútbol importantes, la gente del Foro Social del Deporte, la gente que integra la coordinadora de hinchas de fútbol, la coordinadora de derechos humanos del fútbol, mucha fuerza trabajando en propuestas que den un vuelco a la situación del deporte argentino y especialmente al deporte social, ¿no? Al deporte que tiene que ver con lo educativo, con lo formativo, con el que acá alcanza a miles y miles y miles de pibes en todo el país. Sí, y que el deporte también juega, hay que ver por qué Angelici cerró la contratación del italiano con un dólar futuro a 70. Muy llamativo, ¿no? Estamos viendo las pantallas y entendemos por qué cerró así. Vamos a un separador y volvemos con nuestro amigo y compañero Ariel Prat. Toma nota. Este tiempo distinto merece ser apuntado. Hojas sueltas. Tu apunto de los martes. Bueno, decíamos, está Ariel ya con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste el domingo? ¿Cómo fue tu domingo? ¿Cómo fue tu lunes por la mañana? ¿Cómo fue tu lunes por la mañana? ¿Cómo fue mi lunes por la mañana? ¿Con dolor de cabeza o sin dolor de cabeza?
¿Cómo fue el domingo desde la mañana? Porque fui fiscal. Fue fiscal, es cierto. Ya nos había contado que en Sí. la Comuna 15... Fiscal general, sí. Y ahí estuve en una escuela con mucha densidad de votos, 5.000 votantes. Y votaron más de 4.000. Y se iba respirando lo que uno más o menos preveía, pero no tanto. No tanto. Y realmente, bueno... En realidad era esto como que uno preveía, pero como, por lo menos digo en lo personal, no sé si lo compartís, como que no nos lo permitíamos. Sí. Esa cautela ahí. Hay una cautela. Yo, por ejemplo, yo vaticinaba en el círculo íntimo que en Capital nos iba a ir muchísimo mejor que siempre y bueno, ante las dudas, bueno, es lógico también. Yo creo que... Venimos golpeados. Exactamente. Y también, bueno, pero hay cosas que se fueron dando con el tiempo. Hace tiempo te subías un taxi o en conversaciones en algunos lugares específicos, de algún comercio, una cosa. Al principio, bueno, se hablaba de la yegua. Después empezó a hablar de la doctora. Después empezó a hablar... Y la señora... y ya, bueno... Eso es como es la famosa narración de cuando Napoleón se va acercando a París, ¿no? Y Eso, bueno, ahí el sí. tirano se acerca, el ex emperador, Pero- su majestad hasta las puertas de París. Es increíble, pero es así. Entonces todo esto uno lo ve, yo soy tipo que palpo esas cosas y más o menos me voy percatando, fue lejos del fanatismo de un corazón peronista y todo lo demás, ¿no? Y por eso que a veces trataba en las discusiones con la gente que no nos tiremos tan para abajo. Y si hay un canal, como pasa con C5N, que se ve muchísimo más que todos los demás canales y todo, significa también que ahí estaba pasando algo con respecto al tema de los medios. Le estábamos dando nosotros mucha entidad a algo que venía más por abajo. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Puedo empezar mi columna? Estamos en Por favor, eso, ¿no? todo suyo. Bueno, es que la temperatura del miedo. En estos días, en donde no sabemos si ponernos en una campera, si salir en chancleta o ponernos las botas, me resulta elocuente ponerme a hablar de la temperatura. Pero no de la del tiempo, sino de la temperatura del miedo. La posalegría que nos trajo esta gente se traduce en la tristeza del miedo callejero. El miedo al fin de mes como al cajero. Y ni que hablar de este miedo que amenazan dejarnos al borde de la vacuna, cuando ni siquiera comemos, y encima te ponen un menú educativo escrito en una panza de digna enseñante que ya excede aquel salario del miedo. En realidad, el miedo, que el odio escribe en este calentamiento carnal, como escuchábamos ayer cuando hablaba el presidente, por ejemplo, es un mapa que así como se atreven a nombrar como Falklands o Falklands, no sé cómo se dice a nuestras Malvinas, nos marca el resplandor de una estrella inventada que explotó hace rato y era solo un globo. El mapa del odio, sin embargo, no puede con el mapa del amor. Me acuerdo del Flaco Spinetta, me pongo de pie. Que sabemos, ese mapa a veces tiene que pelear su lugar en la geografía de la historia. Y sabés que este mapa del amor, querido Gabriel, es pura resiliencia, palabra que está de moda como la posverdad, y que esta tarde aquí no la utilizo de manera inocente, porque el mapa del miedo cierra escuelas en lugar de abrirlas, las explota incluso, y me sube a más de 40 la temperatura. El mapa del miedo deja sin respuesta la suerte de un submarino y su gente, y se calienta hasta el agua del mar. El mapa del miedo puede matar por la espalda y tomarlo por heroicidad, y hervirnos entre la pólvora reinventada que muestra en su extensión a las esquirlas del bombardeo a Plaza de Mayo en el 55, como un punto en donde mirar el presente que nos hiere y transpira la memoria. La temperatura del miedo, el mapa del miedo, que me sube la temperatura, es que convierte en balas juveniles a las tillas infantiles de un horizonte sin más camino que una tumba de rejas y ranchos universitarios, en donde graduarse en devolver más miedo en lugar de sabiduría. Deliramos de paranoia en las esquinas. El mapa del miedo cambia los méritos personales por las conquistas populares. Hablando de estos votos. En fin, esta es la temperatura del miedo que no va a lograr de todos modos dejarme temblando solo en casa, porque a pesar de toda la que cae, nublando las calles, tengo en mis propias manos el mapa del amor. El domingo este mapa comenzó a dar señales de alegría, de que el infierno ya va a pasar. Nos calentarán nuestros deseos más humanos. Tienen nombre de fe, con F. La temperatura abraza con el lado bonito del calor, el popular.
que no es este del mercado, aunque necesitamos comer. Se vienen tiempos de temperaturas de ilusión, para hojas sueltas, juntando la magia que se escribe en las esquinas, en los caminos y en las urnas. Esto va dedicado a todas las mujeres bellas de la vida, que viven nuestras historias, nuestros momentos y nuestros lamentos. Alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro. Alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo lo busco y no lo encuentro, mi manera de sentir, mi manera de sentir, mi manera de sentir. Yo la busco y no la encuentro, alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. Mi manera de sentir, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo lo busco y no lo encuentro, mi manera de sentir, mi manera de sentir, mi manera de sentir. Yo la busco y no la encuentro, la alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Yo me busco y no me encuentro, mi manera de sentir, mi manera de sentir, mil maneras de vivir, mil maneras de sentir, de mil maneras, que mil momentos, que mil historias, que mil lamentos. La política desde otra mirada. Una que nos interpela, que nos descubre. Hojas sueltas. Apuntes para un mundo diferente. Bueno, seguimos aquí, martes 13, Sí. martes 13 en el estudio, martes 13 afuera, pero sobre todo martes 13 para algunos que miran y están pensando maldades, pero ni siquiera tienen buenas ideas para hacer maldades. La verdad. Recién escuchábamos a Ray Heredia. Contabas la historia Sí. del tema. Fue uno de los creadores de Ketama. Un gran artista, un gran compositor. Este disco lo sacó y no lo llegó a ver. Se murió antes. Y este tema se llama Alegría de Vivir. Un grande, la realidad. Salía del estereotipo de que se puede meter a los flamencos y todo lo demás. Es un tipo que era con una creatividad que excedía lo formal, ¿no? Un transgresor. Y bueno, después salió Ketama, que era un grupo que se convirtió en un grupo medio así, medio pelo.
también tienen esas cosas lindas con impronta un poquito más, incluso medio rockeras, ¿no? Y fue para rematar lo de la columna. Ayer, hablando estábamos hablando de infiernos y de alegrías y de temperaturas. Ayer fui a ver y aparte a participar en el documental que se llama La Escuela Bomba, que está trabajado sobre la explosión y el crimen de Sandra y Rubén Moreno, el 2 de agosto del 2018. Y a partir de esa fecha se fue trabajando este documental de Juan Mascaró, notable documental, tremendo, recomiendo verlo. Va los lunes, quedan 2 lunes más en el Centro Cultural de la Cooperación a las 8. Si hay un ratito antes se va a sacar la entrada. Siempre hay un debate algo antes. Ayer estuve participando yo con Mavi, la mujer de Rubén, la esposa de Rubén, compañera, luchadora, imprescindible. El dolor de esas familias que siguen adelante son un ejemplo, porque entre tanta tragedia, diversidad, infierno, salen adelante movilizando a tanta gente que excede los límites de Moreno. Y sirve muy bien para ver el entorno, qué significó todos estos años del gobierno de Macri y de Vidal, y incluso gente que todavía hoy tiene que soportar amenazas por pelear el espacio por la educación pública digna. Y así que bueno, es una buena oportunidad poder ir a ver el documental que de Juan Mascaró, patrocinado por la Universidad de Luján. Muy interesante. Sí, además, bueno, empezamos el programa hablando un poco de esto, ¿no? De buscándole el sentido al voto y al aluvión. Empezamos hablando de situaciones, cosas y fundamentalmente personas invisibilizadas en esta sociedad que, por ejemplo, para las encuestas no cuentan, no tiene sentido, no se cuentan esos números. En Moreno un 60, casi 70%. Claro, si hay un dicho que dice todos los votos se cuentan de a uno al final de la elección, parece que para las encuestas no es así. Digo, hay una parte de la sociedad que pareciera no contarse. Sí. Y en este tipo de situaciones, como lo que pasó en Moreno y tantas otras situaciones similares que conocemos y ocurrieron y con más o mayor o menor trascendencia a través de estos últimos años, es muy importante no invisibilizarlas, claro, ¿no? Ponerlas en emergente. Y claro, este tipo de cosas son las que la hacen también poner en emergente. Recordemos que Escuela Bomba fue censurada por el Inca, que se iba a estrenar en el Gomón y se estrenó en La Puerta, ¿no? Sí. Se puso una pantalla, los compañeros pusieron una pantalla para... Exacto. Ahora se armó este circuito que arrancó en el Centro Cultural de la Cooperación y se van a hacer por diferentes centros culturales y lugares a donde, bueno, vamos a ver si la semana que viene o la otra... Sería bueno que podamos contar dónde para que los distintos compañeros... Claro, pero decía también de que poder entrevistarlo a Juan, al director, que además hizo un trabajo magnífico. Está invitado para el martes que viene a venir, si ahora puede. Después lo vamos lo ponemos a intentarlo. Y quería recomendar para este domingo la reposición de una obra maravillosa con 2 actores impresionantes. El mundo ha vivido equivocado, 4 cuentos de Fontana Rosa. Los domingos, empieza este domingo a las 4 de la tarde, un horario lindo. Bueno, para los que vamos al fútbol, difícil, ¿no? Pero bueno, Gonzalo Ortiz Berea y mi amigo... Este domingo creo que podemos. Sí, podemos, ¿no? Podemos, creo que sí. Guillermo River juega el sábado de la noche con Racing. Creo que podemos. Sí, está bien. Racing. Sí, igual yo tengo ahí un cumpleaños, vamos a tener la tele encendida, como tiene que ser. Decía Gonzalo Ortiz Berea y Guillermo Aragonés, Vivi Aragonés, gran amigo, gran actor, que también protagoniza Timerman. Este domingo empiezan a las 4, ahí en El Salvador, 4530, Método Kairos. El mundo ha vivido equivocado. Recordamos que es una obra de teatro hecha en base a un cuento de Fontana Rosa. A cuatro cuentos de Fontana Rosa. Y lo ligamos ahora al rosariazo que tuvimos el jueves también, ¿no? Sí, claro. Estuvimos ahí, fuimos compañeros de viaje. Algunos de los que estamos aquí. Hicieron una pequeña excursión, me dijeron, ¿no? Sí, estuvo muy linda. Un poquito frío ahí, pero tardó mucho en empezar, pero fue un acto. El acto ese realmente no para los
Grinch, ¿cómo es que decías vos? Los Grinch. Los Grinch. Sí. Los negativos, algunos El negatives pesimismo que preventivo. tenemos en la mesa, pero en general la verdad que lo que se vio ahí es uno de los pilares sobre los que se constituyó también el triunfo. O sea, esa idea del acuerdo con los gobernadores, sí, volvemos a Así lo que que además dijimos. Alberto se la reconoce a Omar Perotti el mérito Sí, del armado. y también Omar Perotti es un gobernador con una posición, un peronismo muy tradicional. O sea, él llegó a gobernar, es de River, me dicen acá. Bueno, eso hace Perotti, levanta el puntaje de Perotti. Pero que de alguna manera es un tipo que los que lo conocen reconocen esa de seriedad, formalidad, que es típico de algunos, que no es tan típico hoy en la política. Y fue el que le planteó a Alberto, perfecto, yo voy a expresar mi apoyo claro a la fórmula, pero el apoyo tiene que ser sobre puntos claros. Y eso llevó a la construcción de que cada gobernador o candidato a gobernador expresara puntos concretos de compromisos sobre los cuales iba a desarrollar el gobierno acción después. Terminar la ruta tal, construir, en fin, viviendas en tal lugar, no un compromiso abstracto. Y eso fue lo que firmaron Alberto y Cristina con ellos ¿qué día fue? Ya me perdí. Jueves. El jueves. No, miércoles. El miércoles, en el cierre de acto, ahí a la vera del Paraná, frente al Monumento a la Bandera, con miles de personas que estuvieron esperando, con muchos compañeros, con un chofer de lujo que nos llevó y nos trajo, que es Eduardo Villalba. Con Inés muy cansada, Muy durmiendo cansada. las Inés- 4 horas del regreso. Inés cansada, del primer minuto. cansada, molesta. No estaba de copiloto, ¿no? Reflexión, había Para otro- variar. 3 parlantes había, no me necesitaba. Sí. Para refunfuñando. Bueno, y ya estamos terminando, ¿no? Y no estamos terminando, me dice Ricardo. No, tenemos un ratito más. esto recién empezó. Esto recién empezó el domingo, es parte de todo. Y alguna cosa me interesa lo de La Plata. ¿Sabe alguna información así más interesante para ver de La Plata que pasó? Y en La Plata, la suma de los precandidatos de Frente de Todos estaría en capacidad de... En una elección peleada. En una elección muy peleada entre ellos, que estaría Florencia Saintú adelante en la elección por 1.500 votos, por poco. Están contando los votos, pero está el compromiso. Conocemos a las dos principales precandidatas, las dos son grandes compañeras. Sí. Y no tenemos duda cuando eso termine, rápidamente lo que se va a producir, ya lo han dicho, y además eso es el clima que impera, Claro. El clima de época y el clima necesario. Van a trabajar juntos. Recuperar La Plata es muy importante también, Sí. porque Garro fue un ejemplo, así un modelo Claro. de gobierno. Cambiemos. También fue uno de los preferidos de la gobernadora, uno de los Delfín. modelos que ellos mostraban. Y indudablemente, bueno, Un delfín. sí, la expectativa... Y sería como un hito más, ¿no? De la elección del domingo, porque hasta este momento se está recuperando Lanús, Quilmes, Morón, 3 de febrero, Luján, o sea, centros urbanos importantes para cualquier tipo de gestión, ¿no? Entonces, de la provincia, digo. Entonces, La Plata está muy bien Sí. ponerlo sobre la mesa porque sería un logro muy, Claro. muy importante. La Plata Y Mar del Plata. Plata. Exactamente. Sí. Exactamente. La Plata, recuperar La Plata y recuperar la guita también, ¿no? Sí, un triunfo importante desde cierto punto de vista también, porque fue otro de los modelos ejemplares que el gobierno planteaba, Jujuy, ¿no? El triunfo en Jujuy es importante, es la recuperación de un bastión, vamos a ver cómo termina el proceso electoral, pero de un bastión histórico, donde el peronismo siempre ha tenido una importante hegemonía. La elección en Salta es muy importante, sobre todo porque Salta intentó ser, después vamos a analizar cómo termina el proceso de... No entiendo los mensajes de No. de Nos dicen Ricardo. de afuera también, digo, en Jujuy juega también lo simbólico. Por supuesto, a eso de, me refería, la ¿no? cuestión de Milagro Sí, Sala. y el todo lo que ocurrió odio, del el primer minuto discurso del del gobierno. odio, ¿no? El discurso del odio que ayer volvió a ratificarse, el discurso del odio en Macri ayer, pese a los intentos de su nuevo socio de moderarlo, era ese Sí. rictus y Igual esa... más que miedo estaba fuera de sí, ¿no? Sí. Un poquito. Sí, Sí. alguien que fue... Descolocado. Alguien que es presidente de la nación,
y que fue 2 veces jefe de gobierno, no se descoloca. Y si se descoloca, se toma unas pastillas. Sí. Tipo, el discurso lo hizo porque era lo que él quería hacer. No es que perdió la compostura exclusivamente, ¿no? Sin comparar con nadie. La verdad, ¿vos le dejarías a tus hijos a ese hombre? ¿No? No, seguro, pero sin querer comparar, no tenemos nada, ¿no? aquí Y capaz que, ¿viste? No te alguien dejaría, a quien yo admiro mucho. No te dejaría pasar ninguna, ¿viste? Alguien a quien yo admiro mucho hace una reflexión que es Jorge Alemán. Ah, sí, señor. Dice, el discurso de Macri es el discurso del psicópata. El discurso de Macri es el discurso del psicópata. Niega y tergiversa lo que podemos percibir por nuestra propia experiencia, lo cual es enloquecedor. Pone a la víctima en el lugar del culpable de su propio sufrimiento, lo cual genera sobre la víctima el efecto de confundirla y deprimirla. No se responsabiliza por sus actos, sino que estos siempre responden a la acción de otros, de la cual él es la víctima inocente. Esto apunta a generar otra vez confusión y culpa en la verdadera víctima y un profundo, demoledor sentimiento de impotencia. Y por último, ejerce una violencia arrasadora con una sonrisa, con buenas maneras y palabras tranquilizadoras, lo cual adormece, hipnotiza y nuevamente confunde, es por tu bien, dice mientras lastima y destruye. Y muchas le creen porque el arte de la manipulación y la crueldad es la especialidad del psicópata, pero hay algo con lo que el psicópata no cuenta, ese momento que no siempre llega, en que empieza a resquebrajarse la ilusión y puede verse de a poco primero, después con claridad total, la magnitud del daño que está haciéndonos. Ese momento que no siempre llega, en que las hasta entonces víctimas de su juego perverso se dan cuenta de su propia fuerza, ese momento, aunque no siempre llega, es la pesadilla del psicópata. Martes 13, nos despedimos con hojas sueltas. Para construir un mundo sin estos males, Sandra y Rubén presentes en cada día, donde nazcan las flores sobre las ruinas y que de